Claro, como que nació de cabeza, gritó don Venancio, que estaba al otro lado del lecho con los brazos remangados, con algunas manchas de sangre en la camisa y en el levitón, sudando, muy semejante a un funcionario del matadero. Pero estuvo mucho tiempo coronado, Bonis. Sí, siglos, dijo el médico. A ti no se te dijo, se te hizo marchar, pero hubo peligro, ¿verdad, don Venancio? Pero hija mía, si acababa de acostarme. Sí, pero hace mucho tiempo que la cosa estaba próxima. Estaba coronado, y no se te decía por no asustarte. Hubo peligro. Y Emma lloraba, con algún rencor todavía contra el peligro pasado, pero más enternecida por el placer de vivir, de haber salvado con el alma llena de un sentimiento que debía de ser gratitud a Dios, y no lo era porque ella no pensaba en Dios, pensaba en sí misma. Vaya, vaya, menos charla, dijo don Venancio, y escondió con el brazo los hombros de Emma. Y ahora, cuidado con dormirse. No, hija mía, dormir no. Eso sí que sería peligroso, exclamó Bonis con un escalofrío. La idea de la muerte de su mujer se le pasó por la imaginación como un espanto. Morir ella, quedará él sin madre, y se volvió a su hijo que lloraba como un profeta. Oh, portento. En aquel instante vio en el rostro del recién nacido, arrugado, sin gracia, lamentable, la viva imagen de su propio rostro, según él lo había visto a veces en un espejo de noche, cuando lloraba sola su humillación, su desventura. Se acordó de la noche que había muerto su madre. Él, al acostarse, desolado, se había visto en el espejo de afeitarse, distraído por hábito, para observar si tenía ojeras y la lengua sucia, y había notado aquella expresión tragicómica, aquella cara de mono asfixiándose, que era tan diferente de la que él creía poner al sentir tanto, de modo tan puro y poético, aunque era de facciones correctas. Llorando se ponía muy feo, muy ridículo, con un gesto parecido al que daba a su cara la música más sentimental, interpretada en la flauta de Valcarcel. Su hijo, su pobre hijo, lloraba así, feísimo, risible y lamentable también, pero era su retrato. Sí, lo era con aquella expresión de asfixia. Después, al serenarse un poco, gracias a un trago de agua azucarada que debió de parecerle una inundación agradable, hizo una mueca con boca y narices que llevó a Bonis al recuerdo del abuelo. Oh, como mi padre, como yo en la sombra. Y al mismo tiempo que sentía como un descanso espiritual y un orgullo animal de macho, el remordimiento de haber engendrado le punzaba con los primeros dolores de la paternidad, que van formando por aglomerados de sobresaltos penas extrañas que lastiman como propias la santa caridad del amor a los hijos. La conciencia le decía a Bonis, ya no volveré a estar alegre, sin cuidados, pero ya no seré jamás infeliz del todo, si me vive el hijo. El mundo adquiría de repente a sus ojos un sentido sólido, positivo, se hacía él más de la tierra, menos de lo ideal, de los ensueños, de las nostalgias celestiales, pero también la vida se hacía más seria, seria de una manera nueva. El niño seguía llorando, a pesar de que ya tenía un abrigo, unas mantillas bordadas y muy limpias que a Bonis le parecían impropias de la solemnidad del momento, y muy incómodas. Oh, sí, se parecía a él en el gesto, en el modo de quejarse de la vida. Podrían no ver los demás aquella semejanza, pero él estaba seguro de ella, como de una contraseña. Era el hijo de sus entrañas. Tal vez también de sus cavilaciones y de sus sensiblerías, no sospechadas por el mundo, ni aun, en rigor, por Serafina. Algunas horas después, cuando había desaparecido de allí don Venancio y todo el aspecto de matanza, o por lo menos de cosa sucia que tenían aquellos grandes lances vistos de cerca, Bonis consintió que Emma volviera a hablar largo y tendido, y hasta intervinieron en la conversación los parientes y amigos, que de recuerdos evocaba la de Valcarcel, pero todos eran de la línea materna. Resucitaba en ella la antigua manía patronímica y gentilicia. Tío, tío, Sebastián, Sebastián. A ver, ¿a quién se parece Antonio? ¿Quién es Antonio? Preguntó Marta. Pues hija, el amo de la casa, mi hijo. Se llama Antonio, para mis adentros, desde el momento en que yo tuve cabeza para pensar en algo que no fuese el peligro y el dolor. Pues se parece, dijo Sebastián, al héroe de las Alpujarras, a su tocayo, don Antonio Diego Valcarcel y Meraz, fundador de la noble casa de los Valcarcel. Y que no lo digas en broma, que traigan el retrato y se verá. Y no hubo más remedio. Entre los dos criados y Sebastián descolgaron al ilustre abuelo restaurado y se le cotejó con el hijo de Bonis, que la madre sacó del calor de su lecho. Unos encontraron el parecido, aunque remoto, otros lo negaron entre carcajadas.
Antonio lloraba, y Bonis le seguía viendo la semejanza consigo mismo, según se había visto al espejo la noche en que murió su madre. Pero lo que a su juicio se acentuaba por horas era el parecido con Reyes, abuelo, con don Pedro Reyes, sobre todo en una arruga en la frente, en las líneas de la nariz y en la mueca característica de los labios. Marta, sin motivo legítimo, estaba contrariada y había puesto el gesto de vinagre que a veces se le asomaba al rostro sin saberlo ella y la hacía más vieja y más fea, gesto que particularmente se le descubría cuando envidiaba algo, cuando se sentía deslumbrada, veía en el bautizo el eclipse de su boda. A mí, dijo Antoñito, no me recuerda ni el tipo Valcarcel ni el tipo Reyes. Parece extranjero. Chica, ¿tú has toñado con algún príncipe ruso? Las de Ferraz, que ya estaban allí, rieron la gracia fingiendo no encontrarle malicia. Los demás callaron sorprendidos ante la audacia. Emma no vio el epigrama. Bonis tampoco. Bonis vio que se seguía hablando de los Valcarcel, de si el niño se parecía a su abuelo, si sería abogado, si sería jugador, como tantos otros de su familia. Se amontonaban los recuerdos del linaje, buenos y malos. Nadie se acordaba de los reyes pretéritos, para nada. Antonio seguía llorando y Bonifacio le faltaba poco. Su padre, su madre, si vivieran, si estuvieran allí. Bonis, en cuanto pudo, huyó del ruido, dejó a los demás, ya que les divertían todas las solemnidades y quehaceres propios del caso, mientras el niño dormía y no se le permitía verle, y Emma, ya menos nerviosa, pero más fatigada, con un poco de calentura, volvía a su antiguo despego y lo echaba de su presencia en no necesitándole. Bonifacio se recogía a la soledad de su alcoba y en idea contemplaba al hijo. Sí, hijo, sí, se decía con el rostro hundido en la almohada. Hijo tenía que ser, me lo decía la voz de Dios, hijo, mi único hijo. Emma durante todo el primer día estuvo sentimental, excitada. Su marido creyó que la maternidad iba a transformarla, pero la mañana siguiente despertó con bastante calentura y nada tierna. Cuando la postración se lo consentía, rabiaba en la medida de sus fuerzas. Le hablaron del puerperio, de sus peligros, y sintió un nuevo terror. Se llegaba a olvidar del chiquillo que tenía entre las sábanas y no quería enseñarlo a nadie, ni a su padre, para no revolverse ella y coger frío. Bonis no podía ver a su hijo sino en las ocasiones solemnes de mudarlo doña Celestina. De hora en hora cambiaba, según se iba pareciendo más a cualquier recién nacido, perdía aquella semejanza que consigo mismo le había encontrado Bonis en el primer momento. Empezaba Reyes a desorientarse. Además, tuvo que renunciar a llamarle Bonifacio o Pedro, porque Emma desde luego empezó a exigir que se le llamara Antonio, aún antes de bautizarle. Se le llamaría Antonio, Diego, Sebastián, porque Sebastián iba a ser el padrino. Por todo pasó Bonifacio. No quería disturbios todavía, podía hacerle daño a Emma, cualquier disgusto. No, ahora no. Todo lo aplazaba. No estaba él decidido a ser muy enérgico, no estaba decidido a salvar si era tiempo los intereses de su hijo y a darle el ejemplo de la propia dignidad, pues no había para qué precipitar las cosas. Tampoco quiso por lo pronto tener explicaciones con Nepomuceno. Tiempo había. Sin embargo, las circunstancias le obligaron a anticipar en este respecto su actitud enérgica. Ello fue que de Cabramuña, consejo de la Marina, donde los Barcalcer tenían algunas cacerías procedentes de bienes nacionales, llegaron malas noticias respecto de cierto mayordomo de segundo orden que allí hacía mangas y capirotes en las rentas de Emma, perdonando anualidades atrasadas, o por lo menos aplazando el cobro indefinidamente, colocando por su cuenta a réditos el dinero cobrado, en suma explotando en provecho propio los bienes de sus amos. Nepomuceno no quería dar importancia a la denuncia. Se trató el asunto a la hora de cenar y cuando don Juan y el primo convinieron en que se hiciera la vista gorda, con gran sorpresa de todos los presentes, que eran aquellos Valcarcel y los Corner, Bonifacio con voz temblorosa pero firme, aguda, chillona, pálido y dando golpecitos enérgicos, aunque contenidos con el mango de un cuchillo sobre la mesa, dijo: pues yo veo la cosa de otra manera, y mañana mismo, ya que el bautizo se retarda, porque no quiere Emma que el niño se constipe con este mal tiempo, mañana mismo, aunque lo siento, tomo yo el coche de Cabramuña y me voy a Pozas y a Sariego, y le ajusto las cuentas al señor de Lobato. No quiero que se nos robe más tiempo. Hubo un silencio solemne. Bonis no vaciló en compararlo al que precede a la tempestad. Por de pronto, era el que trae consigo lo sorprendente, lo inaudito. Comprendía Reyes que estaba allí solo, que los Valcarcel y sus futuros afines, los Corner, se lo comerían de buen grado. No era él
No era que él no estuviera azorado, casi espantado de su audacia, lo estaba, pero ya se sabía que empezaban los sacrificios, y bien que dolían, pero adelante, la seriedad de la nueva lucha se conocía en eso, en el dolor. Todos miraron a Bonis y después a don Nepo, que era el llamado a contestar. Don Juan, que era sumamente moroso y tranquilo, había cambiado mucho con las enseñanzas y excitaciones de Marta. Además, fiaba mucho de la debilidad y de la ignorancia del enemigo. No se anduvo por las ramas, se fue derecho al bulto. Nada de eufemismos, solo en el tono de la voz sereno, reposado, había cierta lenidad. Eso de robarnos, supongo que no lo dirás por mí. Si las palabras de Bonis eran un guante, quedaba recogido con toda arrogancia. Antes que contestara Reyes, don Nepo miró satisfecho a su novia, que aprobó su valentía con la mirada. En aquel momento Bonis, que no esperaba una batalla tan decisiva, un duelo a muerte como aquel, se acordó con terror del anónimo de 2 días antes, que había olvidado en absoluto por la gravedad de los acontecimientos. El purgatorio es esto, pensó, yo he pecado. Yo he dilapidado, yo he robado el caudal de mi hijo y ahora estoy en el purgatorio, que es así, hecho de lógica y ética, nada más que de lógica y ética. Por Dios, tío, dijo pausadamente y preocupado que en su voz hubiese mesura y entereza. Por Dios, tío, como lo he de decir por usted, lo digo por Lobato, que es un gran ladrón. Un ladrón consentido por mí años y años, si hemos de creer lo que dice Pepe de Pepa, José, el denunciante quejoso. Por lo visto Lobato y yo estamos de acuerdo para arruinaros a vosotros, para acabar con los bienes de Cabremuña. Nadie dice eso, tío, nadie dice. Lo que yo digo, señor Reyes, y que el señor don Juan Nepomuceno dio un puñetazo no muy fuerte sobre la mesa, que tú no eres un hombre práctico y que te sienta mal el papel que quieres inaugurar al estrenarte de padre de familia. Una carcajada de Marta, seca, estridente, que quería ser una serie de bofetadas, resonó en el comedor como con pasmo de sus mismos aliados. Todos se miraron sorprendidos. Marta, con el rostro de culebra que se infla, repitió la carcajada mirando con cinismo a Bonis, el cual miró también a su buena amiga sin comprender palabra de aquella risa inoportuna, y prosiguió don Nepo. Un hombre práctico, de experiencia en los negocios, no exagera el celo ni el recelo, ni cree en habladurías. Bueno sería que yo, verbigracia, fuera a creer lo que me decía un anónimo que recibí hace días, asegurándome que tú habías cobrado 2000 duros de una restitución hecha bajo secreto de confesión a la herencia de tu suegro. Todo lo que yo cobrase sería mío, exclamó con voz clara, alta, positivamente enérgica el amo de la casa, poniéndose en pie, pero sin dar puñaladas sobre la mesa. En pie se pusieron todos. Tuyo no es nada, contestó el primo Sebastián, que adelantó un paso hacia Bonis, ofreciendo a la consideración de los presentes su fornida musculatura, su corpachón que parecía una fortaleza. Marta, sin pensar en lo que hacía, le apoyó una mano sobre el hombro, como animándole al combate. Se conoce que confiaba más en la pujanza del primo que en la del tío, su futuro. Bonis se veía metido en la escena que había querido aplazar antes de tiempo, fuera de razón, torpemente. Señores, no hagamos ruido, que no hay para qué. Lo que yo no consiento a nadie, y juro a Dios que no lo consentiré, es que se alborote ahora. Lo primero es mi mujer, y si ella se entera de esto, puede haber una desgracia, y pobre del que la provocara. Todos se sintieron sobrecogidos. Bonis parecía otro, el mismo Sebastián, que era positivamente bravo y fuerte, y muy capaz de arrojar por el balcón al escribiente de su tío si achicó un tanto, por lo que él calificó de fuerza moral de aquellas palabras, y de aquel gesto y de aquel tono. Todos comprendieron que el pobre Bonis estaba dispuesto a morder y arañar para impedir que la salud de Emma peligrase. Sin ruido, se puede discutir todo, dijo don Nepo, que quería hacer hablar al imbécil para ver por dónde desembuchaba y qué leyes le había metido en la cabeza el abogadillo flamante. Sin ruido y sin apasionamiento, se atrevió a apuntar el respetable y mofletudo Körner, que se creía en el caso de intervenir en sentido conciliador. Es verdad, dijo Bonis, la pasión no conduce nunca a nada. Justamente, prosiguió el alemán, y fácil le será a ustedes ver que aquí, en rigor, no hay nada. Ni Bonifacio desconfía del tío, ni el tío de Bonifacio, ni nadie pone en tela de juicio su legítimo derecho. Cada cual tiene los suyos, objetó Nepo. Ciertamente, y no hay para qué hablar de eso ahora, cuando en último caso no había de faltar quien nos dijera a cada cual el papel que le toca representar. Bonis volvió a crecerse.